Jorge Bracamonte, secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos acompaña. Vamos a conversar primero sobre el tema del día, evidentemente Fujimori, y luego sobre el tema de mañana, que es el de Daniel Urresti. Yo quería hacer la salvedad que hemos tratado de invitar, no al señor Urresti, pero sí a su defensa, para poder tener una conversación, una discusión en términos jurídicos de lo que se espera será esta sentencia, y ellos han declinado la invitación. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes gracias por la invitación. Lo primero era, este resultado ha caído un tanto de sorpresa para la opinión pública, el de Fujimori. El hecho es que ya se habían dado audiencias. Este caso se había estado desarrollando a partir del pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dijo al Fuero Nacional: ya tú ve, ¿no? O sea, resuelve si este indulto es legal, es legítimo o no, y es lo que en primera instancia se ha dado. ¿Qué sabemos de lo que fueron esas audiencias? Mira, yo diría que hay que tener calma y hay que atender con mucho cuidado lo que señala la resolución, tanto de la Corte como la resolución de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana como de la Corte Suprema en el Perú. Yo creo que no se pueden hacer interpretaciones tan arbitrarias como las que vienen haciendo algunos de los defensores de Alberto Fujimori o operadores del fujimorismo en el Congreso, como lo acaba de hacer como lo acabamos de escuchar el del señor señor Tubino, ¿no? Primero porque la Corte Interamericana, en la audiencia en la que hemos estado, hemos participado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha acompañado a las víctimas del caso Lacantuto y Barrios Altos en San José. Y ahí el argumento de la defensa del señor Fujimori era justamente que no se había agotado la vía interna nacional, es decir, debía volver al Perú, a la justicia, para que aquí se agotara la vía interna. En parte, en eso la Corte podía haberle dado la razón a la defensa de Alberto Fujimori. Sin embargo, lo que estableció la Corte en su resolución, que me parece muy importante, y no solo para el caso del Perú, sino para toda la región en materia de la defensa de los derechos humanos, reconoció que debían establecerse estándares que debían todos los países respetar en caso se otorgara indulto, ¿no?, a alguna persona sentenciada. Entonces, estos estándares son de obligatorio cumplimiento, y cuando vuelve al Perú, ¿no?, la justicia peruana, al revisar nuevamente la situación del indulto otorgado, se ha sostenido sobre estos estándares ya sancionados en la resolución de la propia Corte. Yo creo que uno se ¿Dónde fueron incumplidos esos estándares? Puntualmente. En el otorgamiento del indulto, por las siguientes razones. Primero, y lo más importante, no se han ponderado los derechos o el derecho de las víctimas. Tú no puedes otorgar, ¿no es cierto?, un indulto a alguien sin recurrir a la situación de las víctimas y cómo eso puede estar afectando el derecho de aquellos que fueron, digamos, afectados, como lo han sido las familias del caso de Barrios Altos y Lacantuto. Para otorgar un indulto con estas características había que haber convocado a esa persona a las está víctimas. pasándola mal, seguramente está mal de salud, pero tú no puedes únicamente a partir de la situación concreta de la persona, digamos, a la que pudieras beneficiar con un indulto, otorgarle únicamente a partir de las consideraciones de él como persona, sino también tienes que considerar los derechos, cómo ese otorgamiento pudiera o no estar afectando los derechos de las víctimas. ¿Cómo se materializa la inclusión de las víctimas en un proceso como este? ¿Es una convocatoria? ¿Es una discusión? ¿Es un debate? ¿Cómo se da este trámite, si se quiere? En la propia Comisión de Gracias se establecía determinados criterios que no se respetaron, ¿no? Y uno de esos criterios era el perdón, digamos, sincero, ¿no?, que nunca lo planteó Alberto Fujimori, y cuando lo hizo, después del otorgamiento del indulto, lo hizo de una manera muy general y justamente para salvar una situación de un requisito que estaba planteada en la Comisión de Otorgamientos de Indultos. Pero yo creo que hay que seguir a la resolución de la Corte en el sentido que se tiene que respetar el derecho de las víctimas, y en este caso el otorgamiento del indulto no respetó el derecho. Eso sería lo principal, porque en realidad la discusión en torno a la salud de Alberto Fujimori puede seguir por siempre. Evidentemente el señor no se está muriendo de un cáncer terminal ahora mismo, pero hay interpretaciones que dicen, por otro lado, que su condición es agravada
por estas particularidades de la reclusión. Esto de las víctimas, que es fundamental, Es central, fundamental, es importantísimo, central, es central. estaría incluso por Porque encima es de tan- la evaluación médica en un caso como Es este. tan importante como la situación, incluso en una situación grave de deterioro de salud, es tan importante lo uno como lo otro, ¿no? Lo segundo, el caso de la situación de salud del señor Alberto Fujimori, también se establece que hay determinadas condiciones, no el indulto, ojo, no el indulto, porque de acuerdo a lo que se ha planteado también en la Corte en San José, el indulto no se puede otorgar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, pero en situaciones excepcionales en las que corre grave riesgo la vida, el deterioro y las condiciones carcelarias no aseguran, ¿no es cierto?, condiciones dignas para la persona recluida, entonces se tienen que tomar otras medidas, que pueden ser la hospitalización, ¿no?, o finalmente el hecho de, si una persona está en sus últimos días, de repente tener que llegar a su casa a morir en su familia. El señor Aguinaga dice... Estas condiciones no se presentaron en ningún momento con Alberto Fujimori, y lo que se ha demostrado, y hoy la resolución de la Corte peruana señala, es que ha habido una serie de problemas o de situaciones que han respondido más bien a apresurar, ¿no es cierto?, un indulto de manera indebida, ¿no?, pretextando el tema de salud. No se trata el asunto de fondo, porque no hay manera de cómo tratar si efectivamente Alberto Fujimori adolecía o no de una situación extrema de salud. Todo el procedimiento de otorgamiento por razones de salud estuvo viciado, ¿no? Porque los informes, Los informes fueron, o sea, no manipulados, no hubo llegaron antes de que así es, eso es lo que dice la sentencia. etcétera, ¿no? Y eso se expuso por la defensa de los familiares en San José, y eso hoy nuevamente ha sido corroborado ya en la Corte Suprema en el Perú. Diríamos que estos son los dos puntos centrales, evidentemente, además del hecho de la negociación política, que quedó claro también en la discusión en la Corte y en la sentencia. Yo creo que el tercer elemento es el de la negociación política, que se devela además posteriormente cómo hubo intercambio, ¿no es cierto?, de indulto por el favor de los votos, ¿no? Entonces, eso también ha sido algo que la defensa ha colocado. Yo creo que son tres elementos fundamentales, ¿no? Uno de no se puede otorgar un indulto a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Segundo, hay que ponderar siempre el derecho de las víctimas, de aquellos que han sido víctimas, y en este caso, víctimas del Estado peruano, ¿no? Y por eso hay que ponderar Pero con lo primero que usted me está diciendo es que sencillamente el indulto de Alberto Fujimori es imposible. Es decir, así se cumpla con pedir el perdón a las víctimas, así las víctimas consientan o acepten de alguna manera este perdón. Si usted me dice que de ninguna manera los crímenes de lesa humanidad pueden ser sujetos de indulto, pues Alberto Fujimori va a morir en la cárcel. No hay posibilidad de otorgamiento de indulto para alguien que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Lo que hay son situaciones excepcionales de tipo humanitario frente a personas, ¿no es cierto?, que o están atravesando, digamos, los últimos días en carcelería o están muy afectados, y hay que ver que las condiciones puedan ser favorables para que esta persona tenga un trato y condiciones de vida digna en esas circunstancias, ¿no? Y ahí se tienen que tomar decisiones sobre esa persona en esos casos concretos. Yo creo que nadie podría oponerse a que, si una persona está tan mal, que está agonizando prácticamente en la cárcel, así tenga condiciones, digamos, favorables, ¿no?, que pase sus últimos días con su familia. Hay un argumento, pero esta no es la condición. Hay un argumento que dice que el factor impunidad no se ajusta exactamente a esta situación, porque Fujimori ha cumplido la mitad de su condena. No estamos hablando de un tipo que sale a los 6 meses o a los 8 meses. Primero, que no ha cumplido con la mitad de la condena. Segundo, que en estos casos, en crímenes de lesa humanidad, no se canjea, no hay beneficios, ¿no es cierto? Y entonces... ¿Cuánto ha cumplido? ¿9 años? Por ahí, ha cumplido cerca de 9, 10 años, ¿no?, de condena, de 25. Y además se tiene que cumplir tal cual
ha sido dictaminada la sentencia. Por eso es que hemos recurrido a la Corte y por eso es que luego hemos apelado por la vía interna también a la Corte Suprema Nacional, ¿no? Y finalmente se nos ha dado la razón. Primero, a nivel de la Corte Interamericana, estableciendo estándares mínimos para otorgamientos de indulto, y segundo, en el caso de la Corte Suprema, donde se devela, una vez más, que esto ha sido un indulto otorgado producto de una negociación política y la opinión pública está plenamente consciente de eso. Se nos termina el tiempo. El caso Urresti, ¿qué se puede esperar de esta sentencia mañana? Estamos hablando también de un crimen de lesa humanidad. Estamos efectivamente frente a una situación de un crimen de lesa humanidad y esperamos que la justicia actúe como tal, ¿no? Para Creemos ustedes, Urresti se ha comportado muy mal en todo el proceso, ha vilipendiado a las víctimas, al propio señor Bustíos, a la testigo clave que además testimonió en medio de el proceso, que fue violada 2 veces por este señor, por su condición de testigo, ¿no es cierto?, y amenazada. Y creemos que no puede burlarse así de la justicia. Lamentamos mucho la situación, además de que él se haya lanzado de candidato exponiendo a la ciudadanía a tener que elegir a alguien que está siendo procesado y que está siendo procesado además por algo muy grave como es un delito de lesa humanidad. E indudablemente se plantea una presión política sobre un juicio que debería haber sido desarrollado sin ese factor, ¿no? Y es problemático porque tal como van las circunstancias electorales, retirar a alguien faltando 5 días de las elecciones es problemático, enturbia las elecciones y él en ese sentido no ha actuado responsablemente. O sea, así como ha actuado antes, ¿no es cierto?, siendo responsable intelectual de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Creemos que también con la misma irresponsabilidad está tratando a la ciudad y este proceso electoral. Jorge Bracamonte, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.